el tema de hoy, quisiera que aprendamos acerca de pedir, buscar y llamar. Mateo 7:7. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Recuerdo que hace un poquito más de un año tuvimos 40 días de oración por las redes sociales, por Zoom, y yo tuve la oportunidad de compartir en una de esas veces sobre pedir, y de alguna manera he sido de alguna manera inquietado a traer parte de esa palabra hoy, parte de eso que aprendíamos ese día, y era sobre pedir. En Mateo 7:7 se nos dice también, quisiera que iniciemos la enseñanza de hoy con pedir. ¿A quién le gusta pedir? Pero es más bonito pedir cuando le dan a uno lo que uno pide. Dice Dios que pidamos porque todo aquel que pide, recibe. Y esa es la palabra de Dios. O sea, Dios nos da una promesa y nos dice que todo aquel que pide, recibe. Como cuando un niño pide a su papá. Alguien dice por ahí que el niño que no llora, no come. Porque es que el llorar es la manera del niño que el niño aprendió a pedir. Tiene una necesidad, llora, está pidiendo. Tiene hambre, llora y le dan de comer. Se ensució su pañal, llora y lo limpian. Tiene sueño, llora y lo acomodan allí para que duerma. O sea que un niño cuando tiene una necesidad lo que hace es pedir. Pide a su mamá, pide a su papá. Y el papá, por amor, le da al hijo lo que necesita, lo que está pidiendo. En Santiago 1:5 dice que nosotros pidamos, pero que pidamos con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice. No piense quien tal haga, dice, hablando de aquel que está pidiendo con dudas, que recibirá cosa alguna de parte del Señor, dice. O sea que definitivamente para que el Señor nos dé lo que estemos pidiendo, nosotros tenemos que pedir con fe, no dudando nada, creyendo que Dios es todopoderoso para ayudarme en mi necesidad, creyendo que todas las cosas pertenecen a Él, aún lo que yo necesito lo recibo es de Él. Entonces nosotros tenemos que creer, estar convencidos en nuestros corazones de que cuando le pidamos a nuestro Dios, Él nos ha de dar lo que pedimos. De hecho, pedir, o sea, cuando nosotros le pedimos a alguien, estamos demostrando que está superior a nosotros. Decía en aquel entonces que no le vas a pedir a alguien más bajito que tú que te ayude a alcanzar algo que tú no alcanzas. O sea, cuando le estás pidiendo algo, definitivamente estás reconociendo que esa persona a quien le estás pidiendo está más alto que tú. Entonces, cuando yo vengo a pedir a nuestro Dios, estoy reconociendo que Él es todopoderoso y que está por sobre mí y por sobre cualquier otra persona, y Él tiene el poder para darme lo que yo estoy necesitando. Pero tenemos que pedirlo con fe. No dudes para pedir. Esa es una de las claves para estar seguros de que hemos de recibir lo que pedimos. Es que nuestro Dios nos ama y sabe nuestras necesidades y Él nos lo ha de dar. Dice Santiago 4:2, ¿no tenéis? Porque no pedís. Ahora, si nosotros pedimos y no tenemos, ¿qué pasa allí? Porque es que el Señor dice que nosotros vamos a recibir si le pedimos. Pues si es que yo pido pero no me da. Porque es que está pidiendo mal, dice Santiago. Él está diciendo que pedimos
Déjeme regresar. ¿Puedes regresar, Dani? A Santiago 4:2. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice otra versión, no pedís porque pedís con malos propósitos, para gastar en vuestros placeres. O sea, una de las razones del por qué Dios no nos da cuando le pedimos es porque estamos pidiendo con un mal propósito. O sea, ¿para qué estamos pidiendo? ¿Para qué le pedimos el televisor más grande al Señor? No, Señor, yo quiero un televisor grande. ¿Será para ver las películas de Netflix o las novelas? Entonces, ese es un propósito malo y por eso es que el Señor, si se lo pedimos por ese propósito, no nos lo va a dar. Y yo quiero aquel trabajo, Señor. Pero ¿y qué propósito tienes para pedir ese trabajo? Es que allá está la muchacha que me gusta. Espérate, pero tú ya estás casado. Entonces el propósito con el que tú pides las cosas tiene mucho que ver para que Dios te resuelva o te dé lo que le estás pidiendo. Entonces tienes que pedir con fe primero, pero lo que pides lo tienes que pedir con un propósito genuino, no para vuestros deleites. ¿Y cuánto yo puedo pedir? O sea, ¿cuál es el límite? El límite para pedir. Todas las cosas tú puedes pedir. Dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, ese es el límite para pedir. Todas las cosas. Y alguien diría ahí, bueno, pero ¿y por qué Dios entregó a su Hijo? ¡Qué malo! No. Aprendíamos esa vez que aquí en este momento se nos hace difícil entender la Trinidad de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo Dios. Pero cuando estemos allá, muy probablemente lo vamos a entender. Que Dios es Padre, que Jesucristo también es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios. Y el ejemplo es cuando se imaginan a alguien que le van a secuestrar a su hijo. Hombre, aquel que va, yo soy padre de 2 hijos, y si alguien viene a secuestrarlos, tiene que pasar primero por mi cadáver. O sea, me tiene que matar a mí primero, antes de llegar a ellos. Y les aseguro que si logra llegar a ellos, es porque ya yo fui vencido. Entonces, si Jesucristo murió en una cruz, si Dios dice que no escatimó ni a su propio Hijo, muy seguramente es porque Él ya se entregó a sí mismo por nosotros. Porque Dios nos ama y Él se entregó por nosotros. Él murió por nosotros. Así que no lo veamos con ojos malos, sino con los ojos de un Padre. Ese sacrificio que Dios dio a través de su Hijo Jesucristo muriendo en una cruz por ti y por mí. Ahora, si llega el secuestrador a decirle, bueno, me voy a llevar también el televisor. Si se llevó a mi hijo, que se lleve lo que quiera. ¿Qué me importa a mí el televisor? O el teléfono o cualquier otra cosa que esté en la casa. Si ya llegó a mis hijos, no me importa más nada que se lleve. Ahora, porque el Señor dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, todo lo que tú necesites, se lo puedes pedir a Dios porque Él tiene el poder para dártelo. Pídelo con fe, sí. Pídelo creyendo, sí. Pídelo con buenos propósitos, sí. Y no dudes en pedirlo,
porque Él tiene el poder para dártelo. Y si tú lo necesitas y sabes pedirlo, te lo ha de dar. No te lo negará. Dios es bueno y es todopoderoso y es dueño de todo cuanto existe. Así que todo lo que pidas, todo lo que necesites, en el momento que lo necesites, pídeselo y Él te lo ha de dar. No te lo negará. Él te ama. Él te ama a ti y me ama a mí. El contexto de Lucas, cuando habla acerca de aquel que pide y recibe, aquel que busca y encuentra y aquel que llama y se le abre, es el Padre Nuestro. O sea, en Juan y en Mateo se nos dice que nosotros debemos pedir al Padre en su nombre, diciendo Jesucristo que nosotros debemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús y que tenemos que pedir en oración creyendo. O sea, la forma de pedir es ir al Señor y orar. O sea, cuando usted ora, llega a pedirle al Señor. Tiene la opción, la oportunidad de pedirle a Dios en oración. Y les decía, en el contexto de cuando el doctor Lucas nos muestra y nos escribe acerca de pedir, cuando el Señor nos lo está diciendo, es en base al contexto de la oración, cuando el pueblo le dice, los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y empieza a declararnos lo que nosotros conocemos como el Padre nuestro, esa oración modelo. Y ahí está encerrado lo que nosotros podemos pedirle al Señor. Podemos pedirle protección, provisión y perdón por nuestros pecados. Todo eso está resumido allí en la oración modelo que Dios nos dio. Tenemos que pedir perdón, sí, orando. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Podemos pedir protección, sí, líbranos de todo mal. O sea, todo lo que necesitas, Él te lo puede dar. Podemos pedir provisión, sí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, lo que te quiero decir es que para tú poder ir al Señor a pedir, tienes que hacerlo en oración. Ahora, Dios nos dice y nos enseña en algunas partes de las Escrituras que tenemos que orar en todo tiempo. Pero también nos enseña que para orar tenemos que ir y cerrar la puerta en nuestro aposento. Y eso de cerrar la puerta es, no tengas distracciones. O sea, cuando vayas a orar, está bien si tú oras cuando estás manejando, está bien. Pero cuando estás manejando vas a tener distracciones también. Cuando estás, Padre, yo te amo y amo a mi prójimo, y ¡fum! Se te mete un carro así, y quieres golpearlo. Hombre, tienes distracciones allí. Tienes que ir y tomar un tiempo donde no haya más distracciones. Eso es cerrar la puerta y orar al Padre que está y escucha en lo secreto. Y Él te recompensará en público. Esa es una forma muy particular y muy eficaz de obtener lo que pides. En oración. Tienes que acercarte a Dios, orar a Él de esa manera. Y en la oración, o sea, la oración también tiene un filtro. Ya vimos que nosotros podemos pedir lo que necesitemos, pero que lo tenemos que pedir con fe, no dudando nada, tenemos que pedirlo en oración y lo vamos a recibir, pero lo que vamos a pedir también tiene un filtro. Y ese filtro se refleja en mandamientos, ordenanzas. Como cuando el niño está y tomó el juguete de su vecino. Y la mamá se lo quiere quitar, pero ese juguete no es de ese niño, ese juguete es de su vecino, de su amigo, de su hermano. Entonces, cuando el niño toma algo que no es de él, hay normas, hay mandamientos, hay algo que lo rige y le restringe algunas cosas. O sea, él puede pedir un juguete, pero no puede pedir el juguete de su hermano.
No lo puede tomar, porque es que no tiene que codiciar. No codiciarás. No, pues, y los niños hacen rabietas. Yo quiero ese juguete. Pero si ahí tienes uno igual. No, pero es que yo se quiero. No. Es que ese juguete es de su hermano. Entonces, cuando nosotros pedimos en la vida, debemos filtrarlo con los mandamientos de nuestro Dios. Pues yo quiero aquella señora que está allá. No, pues es que esa es el juguete del vecino, o sea, es su esposa. No es tuyo. No puede ser tuyo porque no tienes que codiciar la esposa de tu vecino. O sea, hay mandamientos, estatutos, hay mandamientos que rigen o filtran aquello que tú puedes pedirle a Dios. Entonces, para poder pedirle a Dios tienes que conocer cuál es su voluntad, cuáles son sus mandamientos. Y eso está en las Escrituras. Allí tú has de encontrar qué es lo que a Dios le agrada. Mira, si tú tienes una necesidad, pides confiando a Dios que Él te lo puede dar, lo pides con una buena actitud, no para tus deleites, tus desvaríos. Pides creyendo que te lo ha de dar y no quiebra ninguno de sus mandamientos. Ten por seguro que te lo va a dar. No, pues es que si yo le pido quizás no me lo dé. Ya dudaste, no te lo va a dar. Tienes que dudar, tienes que pedir sin dudar. Y que cuando lo que yo le estoy pidiendo cumple con todo eso. Yo creo que Dios me puede dar algo. Yo estoy convencido y no dudo que Él me lo puede dar. Y se lo pido en oración. Pero no me lo da. 3 veces le he rogado al Señor y no me ha querido quitar este aguijón de la carne, decía el apóstol Pablo. O sea, que cuando yo le pido algo que parece noble, le estoy pidiendo por la sanidad de un ser querido, que se sane. Le estoy pidiendo por un nuevo trabajo porque es que el que tengo no me da, no me alcanza para pagar mis recibos. Que cuando lo que yo le estoy pidiendo realmente parece algo noble, algo bueno, pero aún así Dios no me lo da. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me sana? ¿Por qué no me ayuda con este problema? Y Jesucristo nos lo enseñó allá en Getsemaní, cuando Él iba a ser apresado, cuando iba a empezar ese camino de sufrimiento. Él oraba al Padre y le decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, le decía. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerles. Dice, las Escrituras nos lo muestran, que el Señor Jesucristo fue y oró 3 veces a Dios, pero Dios no le dio lo que estaba pidiendo. El Señor Jesucristo pedía: si es posible, que pase de mí esta copa, este trago amargo, esto que va a ser difícil, yo no quiero pasar por ahí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dijo. Y en el momento cuando nosotros ponemos en paralelo las 3 partes en los evangelios que nos muestran este evento, entendemos que después del Señor Jesucristo haber orado por 3ª vez y haber depuesto su voluntad a la voluntad del Padre, dice que vino un ángel para darle la fuerza que necesitaba para pasar ese momento difícil. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando lo que le estamos pidiendo a Dios realmente no es su voluntad, no te lo va a dar, pero la forma en que tú vas a recibir la fuerza, la fortaleza para soportar eso que vas a pasar, eso que tienes delante, eso que es bien difícil, es de poner tu voluntad a la voluntad del Padre. Cuando tú dices: mira Dios, ya no sé qué hacer con esto, esta enfermedad no se va, y me han dicho que los
los doctores me han dicho que es una enfermedad de muerte y que un par de días se tiene de vida. Señor, yo sé que tú puedes sanar, pero que se haga tu voluntad. Cuando tú aceptas eso, viene Dios y te da la fortaleza que necesitas para pasar ese momento. O sea, tú tienes la oportunidad de pasar el momento difícil que te toca pasar, o con la fortaleza de Dios, o en tus propias fuerzas. Y allí vemos muchos cristianos con dolor, pasando dificultades, pasando momentos difíciles en sus fuerzas. Porque no han depuesto su voluntad a la voluntad suprema de Dios, a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios. Porque es que sus pensamientos para con nosotros son buenos. Y son mucho más altos que los nuestros. Él sabe lo que hace. Sabe por qué tenía ese aguijón el apóstol Pablo. Él lo sabe. Por eso no se lo quitó. Él sabe y él supo siempre porque Jesucristo, su Hijo, tenía que pasar por ese momento difícil. Pero lo fortaleció en el momento en que depuso su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces, si la voluntad de Dios es que tú pases por ese problema, por esa enfermedad, por esa dificultad, por esa necesidad, pide en oración la fortaleza de Dios, pero Él te la ha de dar cuando digas, Señor, que se haga tu voluntad. Y allí va a ir Dios dándote la fuerza para que tú pases ese momento difícil, ese momento amargo. Esa necesidad que tú tienes muchas veces es para acercarnos a Él. Cada vez que nosotros necesitamos es una oportunidad que Dios nos está dando para que nos acerquemos a Él. ¿Sabes las veces que yo me acerqué a mi mamá y a mi papá con una necesidad diciéndole, papá, mamá, necesito esto? Mi hijo, aquí está, salga de esa necesidad. O sea, yo acercándome a mi papá y a mi mamá, yo obtenía la solución a mis problemas. Entonces, cada problema, cada situación, cada necesidad que tú y yo tenemos, es una oportunidad que Dios nos está dando para que corramos a Él, para que nos acerquemos a Él, para que vayamos a Él a pedirle, para que tengamos una relación con nuestro Dios. Pero esa relación Dios quiere que la veamos como la relación de un padre con su hijo. Cuando el hijo está pequeñito, acaba de nacer, él solo llora, pide y se le da todo lo que pide. Pero llega el momento en que ese hijo, ese niño crece y ya no se ve con buenos ojos que esté pidiendo mucho. No, si busque, mijo. Necesita algo, busque. Oh, es que yo necesito echarle azúcar al café. Mijo, busque el azúcar. No, pues yo quiero que alguien me la dé. Y ya está grandecito, vaya y busque dónde está el azúcar y usted mismo le pone. Es que cuando alguien crece, cuando un muchacho está creciendo, ya hay cosas que él mismo tiene que buscar. Y esa es una madurez, un crecimiento. Esto de pedir, buscar y llamar se puede asemejar a un crecimiento de la vida cristiana. Aquel que es nuevecito, aquel que pida, que aproveche. Aquel que es nuevo en el Señor, que aproveche y que pida. Pero aquel que ya está crecidito, aquel que busque lo que necesita. Pero en ese buscar nos encontramos con un problema. En Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que en esto de buscar se nos crea un problema a nosotros si no estamos cerca de Dios, si no lo entendemos. Es que en el buscar nosotros nos afanamos porque es que necesitamos algunas cosas y tenemos que ir a buscarlas. Pero cuando nosotros buscamos primero las cosas antes que buscar a Dios, nos encontramos con un problema grave. Y es que por mucho que busquemos, encontramos poco. ¿Cómo así? Mira, déjame ver, en el libro de Ageo, el profeta Ageo, se nos dice en Ageo 1:9, buscáis mucho y halláis poco, le dice al pueblo. Este era el tiempo en que se debía reconstruir la casa de Dios, el templo de Dios. Y el Señor les dice a través de Ageo que el pueblo está buscando para su propia casa primero y está descuidando y no quiere empezar a reconstruir la casa de Dios. Entonces, no está todo el texto aquí, esto es la primera parte de ese versículo, Ageo 1:9, donde les dice, buscáis mucho y halláis poco. Les voy a leer parte de lo que está escrito allí, dice en Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y lo disiparé de un soplo, dice el Señor. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. O sea, le está diciendo, ustedes están afanados y están buscando primero sus propias cosas, pero no están buscando primero reconstruir la casa de Dios. Dios nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que necesitamos van a ser añadidas. Entonces aquí nos encontramos con este problema, que Dios nos lo resuelve. Si tú buscas primero tus propias cosas antes de buscar las cosas de Dios, te encuentras con que lo que buscas es poco. Aquí no estamos hablando de personas que definitivamente no buscan a Dios. O sea, los impíos prosperan, dice otra parte de las escrituras por allá, pero hay un misterio para ello. O sea, aquí no estamos hablando de aquellos impíos, aquellos que no quieren nada con nuestro Dios, aquellos que no creen en nuestro Dios. Estamos hablando de aquellos que buscan a Dios, pero lo buscan después de buscar sus propias cosas. O sea, que buscan primero sus afanes y dejan por último las cosas de Dios. De esas personas está hablando aquí. A esas personas es que Dios les está diciendo, o sea, tú me buscas sí, pero no me buscas primero. Búscame primero a mí, dice Dios, y todas esas cosas yo te las voy a añadir. Entonces vamos allá buscando cosas y nos encontramos muchas veces con cosas que no nos convienen. ¿Por qué? Porque no tenemos el favor de Dios. Nos encontramos con un cansancio tan grande en el trabajo, porque es que lo que tenemos no lo buscamos primero a Él. Entonces, si buscamos primero a Él, dice que Él nos va a poner las cosas que necesitamos, las cosas que nos convienen, nos va a dar quizá la fuerza que necesitamos, incluso para tener ese mismo trabajo. Quizá ahorita ese trabajo estamos cansados, agobiados, pero es que si vas primero a Dios, muy probablemente, si ese es el trabajo que Dios quiere que tengas, te va a dar las fuerzas que necesitas para soportar ese trabajo.
Y ya no vas a estar tan cansado como para buscar, como para seguir buscando a Dios. Entonces necesitamos primero buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a estar resuelto. Todo. Trabajo, salud, relaciones en la familia, todo buscando primero a Dios. Pero si tú haces lo contrario, primero buscas las cosas y después buscas a Dios. No, pues es que yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo leo. Sí, pero la prioridad son tus cosas, entonces tu prosperidad no va a llegar. Y cuando hablo de prosperidad, no hablo solamente de lo económico, sino de eso que les decía hace un momento, de la fortaleza, de la fuerza que necesitas para soportar ese trabajo, para soportar a tu esposo o a tu esposa. Necesitamos entender que hemos de buscar a Dios primero, y esa es la forma más sencilla en que Dios nos ha resuelto el problema que tenemos. Todas nuestras necesidades, salud, relaciones, provisión, protección, todas nuestras necesidades están resueltas si ordenamos nuestras prioridades, si buscamos a Dios primero. Entonces, si no lo hacemos de esa manera, entonces vamos a pasar por esta vida de cristianos con dolencias, con infortunios, con achaques, con dolor, con desánimos, y allí vamos a ir, y vamos a continuar así si no ordenamos nuestras prioridades. Amén. En Jeremías 29:11, no está aquí, pero se lo voy a leer, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios ha prometido que lo encontraremos, pero lo tenemos que buscar a Él. Pero en esa búsqueda debemos entender que hay un orden para hacerlo, hay una prioridad. Y esa búsqueda a Él debe ser primero, antes de cualquier otra cosa. Si tú buscas cualquier otra cosa, repito, muy probablemente va a ser algo que no te conviene, muy probablemente no vas a tener las fuerzas para aguantar, muy probablemente vas a estar desanimado, vas a estar cansado, muy probablemente Dios no te va a bendecir de la forma en que Él quisiera hacerlo. Vas a buscar mucho, pero vas a encontrar poco. Déjame ver. En Isaías 55:6 se nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Vimos en Mateo 7 que el Señor nos dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Pero el buscar y llamar tiene fecha de caducidad. Tienes que apresurarte, porque para encontrar al Señor hay un tiempo determinado. O sea, se te acaba el tiempo, se te acaba el plazo si tú no buscas al Señor en ese tiempo. El versículo anterior decía en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios es un premiador. Galardonador a veces me cuesta entenderlo. Un premiador, da premios a aquel que le busca, pero aquel que le busca de la manera que estamos aprendiendo.
Vamos a volver ahora al texto de Mateo 7:13. Cuando el Señor nos pide que pidamos, que busquemos y que hallemos, el mismo Señor en las Escrituras, allí en Mateo, nos da la resolución, nos resuelve el problema. Y nos dice, pero es que cuando nos habla de pedir, nos dice, pero es que ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Mucho más vuestro Padre les va a dar lo que necesitan, porque el Padre nos ama. Ahora, eso es la respuesta o la resolución al término de pedir. Pero cuando en las traducciones de las Escrituras nos ponen temas y capítulos y versículos, pareciera como que nos dividen las ideas y como que está hablando de una cosa diferente. Y las Escrituras, el texto original, no tenía ni capítulos ni versículos. Eso se nos añadió a nosotros como para que se nos haga más fácil encontrar algún tema. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en Mateo 7:13 es la continuidad de lo que el Señor nos está explicando de pedir, buscar y llamar. Lo de pedir ya lo resolvió, que lo veamos como los ojos de un padre cuando el padre ve a su hijo, la forma en que le pidamos, y ya lo discutimos, ya lo aprendimos. Pero de buscar y llamar también nos dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esa puerta a la que tenemos que llamar, el Señor dice, aquel que llama, se le abre. Pero el que busca, estamos en buscar ahorita, dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Ese camino, o sea, hay que buscarlo. Porque es que dice, pocos son los que lo hallan, los que lo encuentran, aquellos que lo buscaron, por supuesto. O sea, este camino hay que buscarlo, de acuerdo a esta escritura. Pero para buscarlo, mira, este versículo, el versículo 14, dice que es angosto el camino que lleva a la vida. Y esa palabra, ese término angosto, es de la palabra, no se ve muy bien ahí, D-S-L-I-B-O. O sea, ese es el término original, de acuerdo a Strong, el diccionario, y significa oprimir, tribulación, afligir, angosto, angustiar, atribular. O sea, todos esos significados están encerrados dentro de esa palabra. Tomaron el significado angosto y nos lo pusieron en esta traducción, porque angosto es el camino que lleva a la vida. O sea que podría traducirse porque tribulación es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Tribulación, dice el apóstol Santiago, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, que nos alegremos cuando tengamos problemas. Aquí es donde se empieza a esclarecer un poquito eso de estar felices por las tribulaciones, por los problemas. Porque es que las tribulaciones, los problemas son el camino que lleva a la vida. Allá te vas a encontrar con una puerta que tienes que llamar y se te va a abrir, pero el camino para llegar allá son los problemas, la tribulación. ¿Cómo resuelves a esos problemas? En Romanos también nos dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo que quiero rescatar aquí es que hay un camino que debemos buscar y hay una puerta que debemos tocar. Al que busca, encuentra. Porque es que cuando nosotros buscamos, buscamos algo que se nos ha perdido y depende de la importancia que tengamos en ese momento. Así es lo que nosotros ponemos para encontrarlo.
Se nos perdió la llave. Pero si todavía es de noche, estoy por descansar y hasta mañana voy a usarlo. Me tomo tiempo para buscar las llaves. Pero ¿qué cuando las llaves se te perdieron a 2 minutos que necesitas irte para el trabajo? ¡Ay, las llaves del carro, ¿dónde están? Un rato más y llegas tarde al trabajo. O sea, depende de la necesidad que tengas en ese momento, depende de si vas a ocupar en ese momento lo que has perdido. Entonces, así le pones la prioridad para buscar. Y en eso de buscar, en el libro de Lucas está el departamento, le llaman algunos el departamento de objetos perdidos, porque ahí está encerrado en 3 partes lo que alguno perdió una moneda, otro perdió una ovejita de 100, otro perdió a un hijo, y están ahí las 3 cosas. Es como el departamento de objetos perdidos. Si se te perdió algo, ve allí y allí lo vas a encontrar. Ahí está la forma de encontrar algo que se te perdió. Pero cuando se te perdió algo realmente importante, algo que realmente necesitas, si se te perdió la salud y estás a un par de días, según los doctores, que te vas a morir, si se te perdió las llaves del trabajo, y las llaves de tu carro y estás a 2 minutos para salir hacia él, ¿qué más se te puede perder tan importante que llame tu atención, que te dé una angustia? Perdiste el vuelo para ir a algún lugar. ¿Qué más perdiste? Un hijo. Qué dolor debe ser eso. En la Escritura se nos enseña de alguien que perdió a un hijo, José y María. ¿Se imaginan el sufrimiento? Y ellos debieron tener un sufrimiento mayor que cualquier otro, porque es que se imaginan entre ellos hablando, se nos perdió Dios. O sea, perdieron a Jesús por 3 días. María y José. Pero se imaginan ese sufrimiento. Se nos perdió Dios. ¿Qué hacemos? No, no está perdido. En los negocios de su padre le era necesario estar. Pero cuando tú pierdes algo realmente importante, es cuando tú vas a buscarlo. Que cuando pierdes el camino a la vida. Que cuando pierdes esa dirección. Ahí en las Escrituras se nos muestra de alguien que perdió el camino de regreso al Padre. El hijo pródigo. Lo vemos desde los ojos de un padre que perdió a su hijo. Pero ese hijo perdió la bendición que tenía con su padre, la provisión. Aquí estoy muriendo de hambre y allá los empleados tienen más que yo. Entonces, ¿cómo recuperar ese camino perdido? Eso que realmente me está haciendo falta. Aquí vamos a llamar. Dice en Mateo 7 que llamemos, porque aquel que llama se le abrirá. O sea que ahí hay una promesa de que el Señor, si nosotros le llamamos, Él nos va a abrir. Pero la actitud con la que nosotros buscamos, la actitud que nosotros tenemos, tiene mucho que ver de si nos van a abrir o si nos van a dejar entrar cuando nosotros toquemos a la puerta. Todo lo que nosotros hicimos antes, todo lo que pasamos por ese camino, determina si te van a abrir la puerta para que entres o para darte palo. Yo recuerdo cuando estaba como en 2º o 3er grado, era un niño, caminábamos a la casa con mi hermano y otros tíos y primos de la escuela a la casa. Y en el camino había una casa con una manita así de madera que servía para tocar esa puerta. Y nosotros, como niños buenos, así obedientes, nosotros tocábamos y corríamos. Nos perdíamos allá. Y hacíamos eso cada día después de la escuela. Realmente lo hacían mi hermano y mis amigos. Yo solo corría. Pero hubo un día que cuando yo pasé, no me fijé que los otros iban corriendo bien adelante. Y en el momento que me fijé que ellos iban corriendo, la puerta se abrió. ¡Ajá! Me dijo una señora.
Pero imagínense a un niño de segundo o tercer grado, que una señora así con cara de, aquí te encontré, me traumó. Desde entonces Ceci toca la puerta para entrar. No, eso no lo pueden imaginar. Imagínense llegando, abren su puerta y se encuentran a su suegra ahí con las maletas. Aquí vengo. No hablo mal de mi suegra. Les pregunté, imagínense a su suegra, no a la mía. Esa actitud que la señora tomó conmigo, mire, se me cayeron los cuadernos porque los llevaba así y ella los agarró. Me dijo, no te los voy a dar hasta que me des el nombre de tu maestra, el salón donde estás y hasta que venga. Y, dije yo quiero mis cuadernos. Y ya me asustó ella y después viene el susto de decirle a mi mamá que perdí los cuadernos. Pero todo eso yo lo recibí, esa actitud me recibió esa señora cuando abrió la puerta por lo que había pasado antes con mis amigos. En esto de la vida, en esto de la puerta que un día se ha de tocar y si te van a dejar entrar o no, la actitud con la que te van a responder, entra en el gozo de tu Señor. Nunca os conocí, apartados de mí. ¿Pero por qué? Porque es que allá en el camino que pasaste, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Tenía frío y no me vestiste. Estuve enfermo y no me visitaste. O sea, lo que hiciste allá, en ese camino, determina cómo te van a recibir a la hora de que tú toques a la puerta. Entonces tiene mucho que ver ese camino por el que ahora estamos de cuando nos encontremos allá, en el momento en que se nos va a decir, entra en el gozo de tu Señor o aquellos apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. En las Escrituras se nos enseña de alguien que toca la puerta que ya es demasiado tarde. ¿Recuerdan a quiénes? Hay 5 vírgenes insensatas. Hay 5 que les dejaron entrar, estaban preparadas, pero hubo 5 vírgenes insensatas, le llaman en las Escrituras, que no las dejaron entrar. No, si es que nunca las conocí. El fuego. ¿Qué les hacía falta a ellas? ¿Por qué no las dejaron entrar? ¿Recuerdan? El aceite en sus lámparas. O sea, les hizo falta aceite en sus lámparas para estar preparadas en el momento que el novio llegaba. Y no pudieron entrar. Si vemos un motivo, porque le faltó el aceite. O sea, no entraron porque le faltó el aceite. Ese fue el motivo por qué no entraron. Pero es que, ¿qué pasa con ese aceite? Miren, en Levíticos, en Éxodo 27, 20, mira. Pero primero leamos ahí. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy. Les decía que hubo 5 vírgenes insensatas que no las dejaron entrar porque le faltaba el aceite. Pero ese aceite, allá cuando a Moisés le pidieron y le dieron las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo y los utensilios y todo eso, también les dio una orden el Señor, y está en Éxodo 27, 20, y les dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. O sea, allá al final se nos dice que hubo alguien que no lo dejaron entrar porque no tenía aceite. Pero allá al principio se nos enseñó que ese aceite viene de olivas machacadas. O sea,
el aceite que va a hacer arder continuamente las lámparas, le está diciendo a Moisés como orden, que lo traiga el pueblo y que lo traiga ¿de dónde? Según Éxodo 27:20, aceite puro de olivas machacadas. Esto nos va a ayudar, te va a ayudar a ti y a mí a entender cómo yo tener aceite en mi lámpara, cómo estar preparado para cuando el Señor venga y me dejen entrar, cómo tener aceite en mi lámpara, cómo hacer. Ya se nos dijo allá en Éxodo que debe hacer aceite puro de olivas machacadas. Ahora, hace un rato leíamos de cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní, orando al Señor, y se nos dice en algunas partes de las Escrituras que era el lugar donde el Señor acostumbraba a ir a orar. O sea, era una costumbre de Él ir a ese lugar y orar, en Getsemaní. Pero también fue el lugar donde el Señor fue entregado por Judas, el lugar donde lo apresaron, el lugar donde empezó ese camino hasta la cruz, el lugar donde empezó el camino para tomar tus pecados y los míos y clavar esa acta que nos era contraria allá en la cruz. Ese camino comenzó allí para Él. Mira Lucas, ¿qué significa Getsemaní? Es el lugar donde el Señor Jesucristo oraba fervientemente y con angustia, y que le salía, dice, de su cuerpo gotas como de sangre, de sudor, que estaba angustiado de lo que venía. Es el lugar donde le pidió al Padre que si era posible pasara de él esa copa. Es el lugar donde se estremeció por el problema que tenía enfrente. Ese lugar era Getsemaní y significa literalmente prensa de aceite. Es el lugar donde le sacan el aceite a las aceitunas. Ahora entendemos por qué es importante los problemas. Porque los problemas te sacan el jugo, decía mi abuelita. Porque es que eres presionado. El Señor Jesucristo estaba haciendo así. En ese lugar, una prensa de aceite. Ya aprendimos que allá, en el Éxodo, a Moisés se le dijo que el pueblo traiga aceite puro de olivas machacadas. Allá al final vemos a alguien que no pudo entrar al reino de los cielos porque le faltó aceite en sus lámparas. Porque es que el camino, aprendíamos, que lleva a la vida son los problemas, la tribulación, porque es que de allí sale el aceite que tú y yo necesitamos. Entonces, cada vez que tienes un problema y decides de poner tu voluntad a la voluntad del Padre, es como si una gotita de aceite, veámoslo así, es como si una gotita de aceite estuviera en tu lámpara. Pues que, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, esta enfermedad es de muerte, pero no se haga mi voluntad, que es que me sanes, sino la tuya, aunque sea que me lleves, o te la lleves, o te lo lleves. Decir eso es difícil, hermano. Fácil para aquel que no lo está viviendo. Pero aquel que está a punto de perder a un ser querido, decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Te lo puedes llevar si quieres. Si esa es tu voluntad, una gotita de aceite allí. Señor, lo que me hizo es difícil. Mi voluntad es no perdonarlo. Pero que no se haga mi voluntad. ¿Tú quieres que lo perdone? Lo perdono, Señor. Ahí va una gotita. ¿Te va a doler? Te va a doler perdonar a veces. Te va a doler agachar la cabeza. Te va a doler poner la otra mejilla. Te va a doler, es difícil. Te va a doler que te apresen por cuestiones del reino. Te va a doler. Te va a doler que maltraten a tus seres queridos por causa del reino. Te va a doler. Pero cuando decides no desanimarte
Cuando decides buscar a Dios y que Él te dé la fortaleza que necesitas para pasar esos momentos difíciles. Te va a doler, pero la fortaleza de Dios va a estar en ti. Te va a doler, pero la voluntad de Dios se ha de hacer. Te va a doler, sí, pero el aceite va a estar en tu lámpara. Te va a doler, sí, pero allá al final te van a dejar entrar. Te van a dejar entrar. Cuando aceptas la voluntad de Dios en cualquier problema que sea que alguien se murió, sea que no tienes trabajo, sea que te presentan y tienes necesidad, sí, pero la voluntad de Dios es que no robes. Ok, no voy a robar. Todas las necesidades, todos los problemas que llegan a tu vida son una oportunidad que Dios te da para buscarlo. Pero en ese buscar tienes que hacerlo de la manera correcta. Tienes que priorizar la búsqueda a Él. Y en esa búsqueda, en oración, por supuesto, tienes que deponer tu voluntad a la voluntad soberana de Él. Él la va a hacer. La voluntad de Dios va a permanecer, sea que te guste o no te guste. Él va a hacer su voluntad. Pero de ti depende de poner tu voluntad a esa voluntad, a la voluntad de Dios, para que tu vida esté firme en aquel momento en que toque llegar y tocar a esa puerta. El Señor dice, busquen y van a encontrar. Pidan. Hagámoslo en orden. El Señor dice, pidan, pero pidan. Es que hay algunos que no tienen porque no piden. El hermano del hijo pródigo un día le dijo, papá, bueno, no le dijo papá, pero le dice, ¿cuántas veces, cuántos años no te he servido? Y ni un cabrito me has dado para comérmelo con mis amigos. Y este viene de malgastar todo con las rameras y le das el becerro más gordo. Mi hijo le dijo, si es que todo lo que tengo es tuyo, eso tenías que pedir. Pídele a Dios, pide, aprende a pedir, sí, pídele a Dios porque Él te lo puede dar, sí, pídeselo con sabiduría, sí, pídeselo, Él te lo va a dar. Fíltralo con la voluntad de Dios, con los mandamientos de Dios, con las escrituras, fíltralo, Él te lo va a dar, sin dudar, pídeselo, Él te lo va a dar. Si no es la voluntad de Dios, entonces Él te ha de dar la fortaleza que necesitas para soportar eso, ese mal que te ha llegado, ese aguijón que te llegó, esa enfermedad, cualquier problema que tengas. Si es la voluntad de Dios que lo pases, Él te va a dar la fortaleza que necesitas para pasarlo. Búscalo en oración. Toma tiempo para orar, no solamente cuando comes o cuando vas manejando. Búscalo a Él, enciérrate en tu cuarto, toma un tiempo para orar y hablar con Él. Búscalo en oración. Busca a Él primero, el reino de Dios y su justicia, antes que todas las demás cosas, y ese orden te va a resolver la vida. Y llama a la puerta porque se te va a abrir, siempre y cuando hayas caminado por ese camino que es difícil. Tribulación es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo encuentran.